Yo intento tener primero una buena historia que me interese a mí, pero que le interese también a los demás. Porque para ir a monologar en una diatriba que se queda en el aire, me parece que para los lectores eso puede ser muy fatigante. Y es que es el ritmo, finalmente, lo que uno tiene para ir embrujando al lector. O sea, es como un pacto desde la Sí. primera página diciéndole, espere, léame 50 páginas que es posible que yo le cambie su vida para siempre. Pero sí procuro ir a decir algo que puede cambiarle la vida al lector para siempre. Hay un libro para ti esperándote, seas quien seas, en donde estés, en cualquier lugar, hay un libro que te está esperando, porque la creación tiene su lado autodestructivo. Claro, el desgaste, los temas que a veces son muy tensos. La disciplina. Entonces te gasta una energía la tremenda. Tremenda. Creo que te sientas con unas escenas, quedas reventado. A mí me interesa algo que se llama neuroestética. Divino. Que me interesa un montón. Y es que tú tienes, digamos, 50.027 ideas, pero después de leerme tienes 50.028. Yo te di una idea que tú no tenías, te modifiqué biológicamente. El arte te modifica biológicamente el cerebro. Bienvenidos a Mente Sana Tips, el podcast donde hablamos acerca de temas que nos inspiran, que nos retan y que nos ayudan a ver un poquito más allá. Hoy con invitado de lujo, un hombre que encarna la creatividad, amado por miles de personas, leído y con una conversación que estoy segura que voy a disfrutar mucho. Mario Mendoza. Mario, gracias por estar en el podcast. Gracias a ti por la invitación, un placer. Bueno, no, yo estaba súper feliz de poder tener esta conversación contigo porque es que quiero que hablemos de creatividad, de cómo es ese proceso, de dónde surgen todas estas ideas, porque es que cuando uno se sienta a leer un libro tuyo, se sumerge. Y uno intenta, no, va a leer media horita. Y media horita se convierte en que entra uno en flow y 2 horas después uno dice, me cogió la noche, me tengo que dormir porque mañana trabajo. ¿Qué crees tú que hace que la gente se sienta tan atrapada, tan seducida y que realmente no pueda dejar de leerte? No sé, no estoy seguro. García Márquez decía que las armas que uno tenía para embrujar al lector eran rítmicas, ¿verdad? Pero en el caso de Gao me parece muy evidente porque es un ritmo muy largo, ¿te acuerdas? Ujú. Punto aparte llega tarde y en realidad él va poniendo coma, 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 punto seguido, coma, y de repente una larga elipsis cierra el párrafo, llega al punto aparte y es un ritmo tan pegajoso, tan, digamos, tan pegachento que los escritores muchos se perdieron en ese ritmo. O sea, Gabo no es una buena influencia. Y Sí. no es una buena influencia porque tú entras por García Márquez y sales convertido en un Gabo chiquito. ¿Por qué? Por el ritmo. Ajá. El ritmo es trepidante y pegajoso y tú empiezas a escribir a la manera de García Márquez. Pero creo que tenía razón en algo y es que es el ritmo finalmente lo que uno tiene para ir embrujando al lector. Entonces, mi ritmo o el que yo intento tejer es un ritmo muy rápido, es un ritmo muy veloz. Yo no hago elipsis, es un ritmo muy distinto al del neobarroco latinoamericano. Es más un ritmo de novela urbana, policíaca, muy rápido, pero sí me fijo mucho en que haya esa velocidad cautivante que va creando un cierto suspenso Sí. y la clave está en el suspenso. La clave está en que uno está siempre a puertas de saber algo, a punto de entrar en algo que todavía no llega, que no llega, que no llega, pero que uno sabe que está llegando, pero que no se cumple. Entonces, yo creo que eso se va como logrando con los años, con el tiempo. Y una cosa que también a mí me interesa mucho es no ir a narrar las historias que solo me interesan a mí, Ujú. que es algo que yo veo que algunos escritores cometen ese error, de creer que todo lo que a ellos les fascina, les atrae o les interesa, necesariamente a los lectores también. Y no es así. Yo intento tener primero una buena historia que me interese a mí, pero que le interese también a los demás, ¿verdad? Porque para ir a monologar en una diatriba que se queda en el aire, me parece que para los lectores eso puede ser muy fatigante, puede ser una cosa muy aburrida. De hecho, muchas personas se perdieron como lectores leyendo textos muy académicos
o textos de gente que pretende ser muy intelectual. Entonces también hay algo, hay una trampa. En el canon, por ejemplo, hay una trampa. Y es la trampa de creer que todo aquello pretendidamente intelectual es mejor. Ujú, Y eso no es cierto. claro. Eso no es verdad. Y yo creo que ese lenguaje cercano, de repente familiar, hace que las personas se identifiquen y se encarreten, porque es que tienes de todas las generaciones. Pero la clave está, fíjate bien, pero la clave, bueno, mira, esto viene también de cuando yo era profesor de literatura. Yo tenía compañeros que usaban mucho metalenguaje y eran rebuscadísimos en una Sí. facultad de filosofía y letras. Imagínate la cantidad de gente rebuscada que hay. Y entraban a clase con unos lenguajes súper retorcidos y en realidad estaban diciendo cosas muy tontas, pero de una manera que parecían inteligentísimos. Y yo me di cuenta rápidamente de esa trampa. Yo me alejé de la academia fue por eso, porque muchas veces sentí que tú podías pretender ser inteligente sin serlo y que la clave estaba en lo contrario, en con un lenguaje sencillo en la clase, fácil, de fácil acceso para mis estudiantes, decir cosas muy profundas y decir cosas que de verdad son complejas y son difíciles. Pero ¿cómo las haces sencillas? ¿Cómo las conviertes en algo fácil? Yo creo que eso solo lo tiene un gran profesor. Esos son los grandes maestros que uno envidia, ¿no? Y yo creo que cuando uno escribe, yo intento hacer lo mismo. No me interesa demostrar que soy inteligente, tal vez por eso tengo una distancia con la academia. Ujú, Los académicos en sí, términos generales conmigo no se llevan muy bien, ni con mi obra tampoco, eh, pero sí procuro ir a decir algo que puede cambiarle la vida al lector para siempre. O sea, es como un pacto desde la sí. primera página diciéndole, espere, yo léame 50 páginas que es posible que yo le cambie su vida para siempre. Me encanta eso y te voy a contar una noticia triste. Imagínate que yo creí que me había inventado un término que se llama simplejidad, Ujú. que era como coger términos de neurociencia muy complejos y volverlos simples. Y pasó el tiempo y por ahí descubrí que no, que ya existía, pero es lo que tú haces. El tema de simplejizar, de cómo lo vuelvo cercano, entendible, pero cuando tú vas a ver el trasfondo y lees entre líneas, Es cosas, complejísimo. claro, y muy Exacto, profundas, exacto, y cosas exacto. que como que duelen y van ahí al tema y te reviven, pero luego sanas y transformas. Es muy terapéutico, diría yo atrevidamente. Claro, a lo largo, fíjate bien, también de toda la carrera, yo he pretendido, por ejemplo, no lanzar libros en salones elegantes o distinguidos, Ujú. en hoteles, por ejemplo, en donde se envía un mensaje que es, a mí me parece nefasto, y es, hay un círculo de elegidos, que somos nosotros los inteligentes, nosotros los cultos. Ajá. Y acá nos reunimos y entonces yo te presento a ti, tú me presentas a mí, ¿no? Y es como un círculo muy cerrado y los lectores en Colombia durante muchos años sintieron que eso era como para especialistas, para gente muy inteligente y yo he intentado enviar un mensaje y es la literatura para todos, todos, no hay ningún problema. Si- No importa el oficio que tengas, Ujú. tengo lectoras, por ejemplo, que hacen aseo en colegios o en instituciones y que luego me dicen, Mendoza, yo me he leído 2 o 3 libros suyos, tengo vendedoras de dulces callejeros que son extraordinarias lectoras. Entonces yo digo, la literatura para todos, pero la literatura para todos es un mensaje que pretende también decodificar y pretende como salir de algo que es muy nuestro y es la élite. Sí, Nosotros siempre tenemos una tendencia a introducirnos en una élite y apenas estamos en la élite sentimos que nos estamos alejando de un vulgo que está allá abajo, a sentirnos ignorante, y a mejores. sentirnos más inteligentes y como que yo Ujú. no soy cualquiera, ¿no? Esa frase colombiana de usted no Sí. sabe quién soy yo, ¿no? Usted no sabe quién soy yo. Entonces, los libros han circulado con unas poses que son nefastas para la cultura y para en realidad sacar este país del atolladero en el que nos encontramos. Entonces, los que estamos en el mundo de los libros, yo creo que tenemos una obligación, la obligación de salir de esas poses, dejar de dar esas entrevistas en donde yo me siento de una manera, te miro y uso un lenguaje demasiado sofisticado, ¿verdad? Para
enviar otro mensaje. Y es, hay un libro para ti esperándote, seas quien seas. En donde estés, en cualquier lugar, hay un libro que te está esperando. Y por eso yo lanzo en Filbo, que es un lugar público Sí. donde llega cualquiera. Yo no quiero que un muchacho de pública, de universidad pública o de colegio público, entre a un lugar muy elegante y sienta desde los individuos de seguridad a la entrada que lo van a mirar mal por sus zapatos, por su mochila, que lo van a requisar, que seguramente van a creer que se va a llevar los ceniceros o se va a llevar las cosas y él va a decir, esto no es para mí, Ujú. ¿yo qué hago acá? ¿A qué vine? Mejor me voy. No, Filbo y las ferias en general son lugares para todos. Entonces, yo tengo un sueño, yo tengo un sueño que no he cumplido. Y es que alguna vez en una Filbo, en una feria del libro de Bogotá, me encantaría, o en otra feria del libro, me encantaría que me presentara la novela un peluquero o una peluquera, un conductor del CID y Ujú. una empleada del servicio doméstico. Me encantaría. Claro, es que darte el lujo de que esas personas digan, voy a acceder a tu obra, Y te te voy quiero a leer presentar. y vengo y Y puedo puedo leer. presentarte porque soy una buena lectora o un Chévere, buen lector. hermoso. Y porque tiene que ser fulano de tal, que es reconocido, que es famoso, que es no sé quién, que es profesor en no sé dónde. No, ¿por qué? Porque una empleada del servicio no puede presentar una novela y hacer preguntas que para uno como escritor deben ser maravillosas de responder. Entonces, algún día espero hacer eso. Chévere, me suena muy bien. Sí. Cuando yo estaba pensando en las cosas que te iba a decir para, en la conversación, había algo que me sonaba mucho y es que tú escribes para gente real, Ujú. para gente que dice, me siento en cualquier lado y me lo leo y sé de qué me está hablando y me identifico y como que recorro la obra y al final como que o queda uno contento o aburrido o triste, Ujú. pero no pasas sin pena ni gloria. ¿Cómo es esa de sentarte a decir, voy a crear este personaje y le pongo los matices y la personalidad? ¿Cómo es ese proceso creativo tuyo? Yo creo que uno, digamos, yo como escritor tengo muchas historias que voy recogiendo en una libreta, en unos Sí, cuadernos. Entonces, estoy muy atento todo el tiempo, oigo, leo mucho prensa, de todo, y de pronto digo, wow, esta historia me cautiva, me interesa, ujú, entonces tomo notas y notas durante varios días, llega otra historia, y entonces tengo cuadernos en donde voy llevando un registro de las historias, pero resulta que se me van olvidando. Van pasando los días y no me cautivan, no me atrapan, se me van olvidando, se van quedando atrás, rezagadas, pero de pronto hay una que me persigue de mala manera, sí, que se impone, que estás en un lugar conversando con alguien, pum, te llega y uno dice que no se me olvide tal cosa, pum, que estás en cine, que estás en una comida con unos amigos o con algo ¡pum! Llega y tengo que sacar y tengo que anotar algo sobre esa historia. Esas historias que te persiguen y que te hacen la vida imposible, al final se vuelven una obsesión claro, y son las únicas que hay que escribir. Entonces llega un momento en el que uno dice, la única posibilidad que yo tengo de quitarme esto de encima es escribiéndolo. Si no lo escribo, no me lo voy a quitar de encima. Esas son las historias que yo me siento a escribir ya con juicio. Y en el momento en que empiezo a escribir, yo nunca he escrito una novela, por ejemplo. ujú, Nunca, jamás. Porque yo no me siento a escribir una novela. Digamos, yo no entro. Tú sabes que los sí, escritores tenemos ese miedo, ese terror esa a la, página en a blanco. la página en blanco. Mm, ¿Por qué? Porque uno llega a la página en blanco y la página en blanco es la primera página de 300 o 400. Entonces es como ver el Himalaya y uno decir, uy, hasta ahora estoy empezando y me faltan semanas y semanas de hambre, de dolores, de frío, de pronto me puedo morir incluso y ujú, no voy a llegar a la cima nunca. Ese terror de la página en blanco es el terror de hasta ahora estoy arrancando algo. Bueno, eso viene de sentarse con la convicción y con la certeza de que estoy escribiendo una novela. Yo esa posición mental no la tengo nunca jamás. ¿Por qué? Porque yo trabajo como en cine. Yo hago una escaleta. sí, Entonces yo hago la escaleta, digamos, la novela tiene 145 escenas. ¿Verdad? Más o menos, digamos, ujú, yo las voy clarificando. Y esas 145 escenas pueden tener unas subescenas, unos momentos distintos. Entonces yo voy clasificando todo eso
en un diseño que tengo en el estudio. Y yo no me siento desde la primera a arrancar hasta la 147, no. Yo digo, bueno, supongamos que en la escena 17 el protagonista, yo tengo todo anotado, el protagonista se tiene que suicidar. Sí. Entonces yo digo, hoy el día está terrible, está lloviendo, me siento mal, dormí fatal, yo creo que tengo el estado de ánimo en el piso, voy a escribirme la escena 117, 137. Estoy de ánimo para esa escena. Ujú. Y lo único que yo tengo que hacer hoy es esa escena, no más. O sea, yo nunca estoy escribiendo una novela, yo estoy haciendo una escena. Ah, ok. Entonces hago mi escena del día, ¿verdad? Entonces hoy hago esa escena. O sea, cuando estoy trabajando en un libro, yo estoy trabajando una escena diaria. Entonces estoy camellando esa escena. Esa escena son 2, 3 paginitas, una, una y media, no lo sé. Hago esa escena lo mejor que puedo, ¿no? Listo, ya, cierro y pongo una cruz y digo, listo, escena 140 y tal, terminada. Listo. Chequeada. Mañana me escribo la 125. Y así, y al final edito. O sea, ya al final digo, bueno, vamos a ver el ritmo, si funciona o no funciona, qué tengo que Ujú. reescribir, pero ese trabajo no es tan desgastante, no es tan... Claro, ya tienes como todas las piezas del Lego, Exactamente. es ensamblar. Una vez yo leí algo de un monje que se había cruzado el Himalaya, había salido del Tíbet y se había cruzado el Himalaya en invierno. Y un periodista le dijo, ¿cómo es posible que usted se haya cruzado el Himalaya a pie, solo? ¿Cómo hizo? Y el tipo respondió una cosa que parecía imbécil, parecía una idiotez. Y yo entendí la profundidad de esa respuesta. Él dijo, pues mire, señor periodista, yo daba un paso y después daba el otro. Y eso parecía una estupidez. Ujú. No, era algo muy profundo. Significa que cuando él salió del monasterio, nunca dijo, me voy a cruzar el Himalaya. Si él hubiera dicho eso, de pronto no lo logra. No, él lo único que decía es, voy a dar este paso. Y ahora creo que puedo dar este. Y luego puedo dar este. Bueno, yo escribo igual. Yo no hago libros largos, grandes. Yo hago momentums, digamos, ¿no? Y estoy muy concentrado ahí. Y eso me ha salvado la vida. Porque yo creo que me ha quitado la presión, el estrés, la angustia y de alguna manera un proceso que es muy autodestructivo. Porque la creación tiene su lado autodestructivo. Claro, el desgaste, El desgaste, los temas que a veces son muy la densos, entonces te disciplina gasta una energía la tremenda. tremenda. Creo que te Y sientas con unas escenas, correcto. quedas Y, u- reventado. y uno se va demoliendo y uno se va aislando también de los otros. Es un trabajo que hace daño. No, hay muchos escritores que han terminado Sí. deprimidos, alcoholizados, locos, esquizofrénicos, suicidas, en fin, la lista es larga. Entonces, yo creo que hay que evitar la insania del proceso creativo. Pues yo procuro es ser muy sano en ese, en Haces dos cosas ese, chéveres en ese ritmo. que desde la neurociencia hay una explicacioncita ahí, y es cuando te sientas a escribir y lo haces manuscritamente, haces vaciado mental. Entonces tu cerebro procesa más información por todos los sentidos que cuando digitas. Y la otra es, Claro. das un micropaso. Lo hablaba aquel día con un coach que tengo y decía, para mí los micropasos son lo máximo. Él quería mejorar la atención, estaba muy mal de la atención y empezamos a que hiciera la meditación de 1 minuto. Y él, pero es que 1 minuto, 2, 3, ya se sienta 15. Pero yo Claro. pienso que también, Mario, es como la carga de tengo que ser productivo, tengo, y eso nos va como desgastando Ah, porque sí. te abrumas y terminas ahí reventado. Entonces Sí. tengo una pregunta chévere. Estás rodeado de muchas emociones, como lo estábamos hablando, de el personaje que se quita la vida, del personaje que está sufriendo, del dolor que te restaura. ¿Cómo vas y recuperas los poderes? ¿Qué haces para volver a oxigenar? No, porque para mí es catártico. Ok. Algo que a mí me interesa mucho de la escritura es que, digamos, al comienzo de la humanidad, la religión, la medicina y el arte eran una sola cosa. Ujú, Estaban fusionadas, amalgamadas, ¿verdad? La razón por la cual un chamán es un sacerdote, es un médico y es el aedo o el rapsoda de la tribu. ujú. Son todas en una sola. Pero poco a poco se van especializando. La religión coge por su lado, la medicina se especializa y va por el suyo, y el arte y la literatura quedan aparte también. Pero de esa unión inicial, a la literatura le queda algo que pertenece a la medicina.
que es lo que a mí me gusta mucho, la catarsis, es decir, la sanación del espíritu. El alma ha estado enferma desde siempre y uno de los secretos para sanarla o para curarla la tiene la literatura. Entonces, o el arte también, Sí, en general, el cine, ¿no? ¿A qué va un espectador a teatro en el siglo V de Pericles? ¿No? A la catarsis. Edipo Rey se arranca los ojos en la última escena y le dice a los dioses, ¿ustedes por qué me castigaron de este modo? Y el espectador siente el dolor de Edipo y el dolor de Edipo se lleva su dolor. No, es un proceso de expurgación de las fuerzas oscuras del alma, ¿no? Y se las lleva y uno sale de teatro como liberado de sí. algo, como se llevó mi desolación, mi tristeza, mi desesperación, mis ganas de matarme, ¿no? Vargas Llosa dice sobre Madame Bovary, dice, Emma se mataba para que yo viviera, ¿no? Que es una Impresionante. frase bellísima. Entonces, cuando tengo esos momentos de la escritura, yo escribo catárticamente y yo espero que ese personaje se lleve no solo toda mi zona oscura, sino que le pase al lector también, que el lector cuando pase por la escena o por la historia de ella o de él, sienta también que algo de su sufrimiento es arrastrado por el personaje. Hay una cosa que me pasa que es muy interesante y creo que de repente alguien más te lo ha dicho. Cuando uno lee como esas escenas duras, a nivel cerebral hay algo que se llama resonancia límbica. De lo que está viviendo el personaje en ese momento de tristeza, de frustración, de dolor, yo estoy acá leyendo y se activan las mismas áreas en mi cerebro. Y cuando tú sacas al personaje o ves cómo se resuelve la parte de la historia, biológicamente te meten en un resonador magnético, tu bioquímica cambia. Entonces quería preguntarte eso, Qué te ha tocado maravilla. que un lector llegue y te diga, oiga, ese libro realmente me cambió la vida, Claro, me hizo sentir de esta manera? claro, 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 por supuesto. Y a mí hay algo que me interesa mucho de la lectura y es que la lectura te saca de la identidad. Vamos, hay algo muy pesado en la identidad. La identidad es un yo. Ujú. ¿No? Y ahora en la era de las redes sociales con mayor razón. De lo que tengo que ser. Ese yo pesa un montón. Entonces, la lectura es lo contrario. De pronto tú entras en Crimen y Castigo y eres Rodia Raskolnikov y eres un estudiante de una universidad que tiene estudiada una usurera en la parte de afuera y que decide matarla, ¿verdad? Y uno está metido ahí días y días en la vida de Rodia y a uno le parece increíble que ese tipo es el asesino que está buscando toda la ciudad. No, porque termina cometiendo un error terrible y termina matándola. Entonces, uno, uno es musulmán, uno es judío, uno es cristiano, uno es travesti, uno es transexual, uno es héroe, uno es mitómano, villano, uno es de derecha, uno es de izquierda, uno en la lectura es toda esa gente que uno ha leído. Y yo creo que esa riqueza, esa pluralidad, esa multiplicidad es lo que yo más rescato de la lectura, es lo que a mí más me interesa. Y a mí me interesa porque el yo agota mucho, cansa, y hay una fatiga del yo, hay un exceso de presencia, ¿no? Y fíjate que las nuevas generaciones solo conocen el pronombre personal de la primera persona del singular, yo, Ujú. pero ellos no conocen el tú, ellos no conocen el él o el ellas, el nosotras. Ellos no logran llegar hasta ahí, porque la red social solo es el yo, imperativo, categórico casi. Entonces uno dice, ¿por qué, por qué escribir o por qué leer? ¿No? Porque logras una multiplicidad que es muy importante. La verdadera riqueza hoy en día es eso. No es la plata ni es el dinero. El dinero y la plata son aleatorios, van y vienen y no significan mayor cosa. Fíjate que Naciones Unidas, por ejemplo, cuando está midiendo riqueza, Ujú. tasa de doctorandos, publicaciones, lectura per cápita anual, etcétera, tú no puedes llegar a decirle, mire, yo tengo camionetas cuatro puertas, tengo cinco fincas, Sí. tantas hectáreas, pero al final te dice, ¿y usted qué rol juega en su sociedad? No, ninguno. Entonces uno tiene gente multimillonaria que son indigentes.
en las nuevas medidas de Naciones Unidas no significan nada. Mientras que hay gente humilde, gente pobre, que es muy importante, porque juegan un rol fundamental. Entonces yo le digo a las nuevas generaciones, no se preocupen por los tenis, por los zapatos que usan, por el celular, que eso no es irrelevante, pero preocúpense por qué tienen en su cabeza. Es decir, qué leen, qué ven, ¿verdad? ¿Qué cine es el que ustedes contemplan? Eso sí hay que tener cuidado. Entonces, a mí me interesa digamos, de la corriente de la neurología, a mí me interesa algo que se llama neuroestética, Divino. que me interesa un montón. Y es que el arte te modifica biológicamente el cerebro. Tú tienes, digamos, 50.027 ideas, pero después de leerme tienes 50.028. Yo te di una idea que tú no tenías. Te modifiqué biológicamente. O sea, biológicamente tu cerebro es otra cosa después de leer un libro. A mí me interesa ese aprendizaje y esa riqueza. Y yo creo que en un país con los carteles de la droga que hemos tenido, con el auge de la riqueza fácil Ujú. que les han vendido a las nuevas generaciones, es muy importante hacer una resistencia desde los libros y desde la biblioteca. Me parece hermoso y leía por ahí algo de el fomento de la lectura. Yo aprendí, bueno, no aprendí, me enseñaron a leer cuando tenía 4 años y yo tenía un superpoder, Mario. Yo iba por la calle, que a pesar de mi mamá, todo lo leía, cualquier letrero yo lo leía y para mí eso era como una euforia, como, ¡ah! Yo puedo leer eso y pensaba esa es como la impronta que necesitamos en estas nuevas generaciones, que digan, salgo de la esclavitud del teléfono y tengo el poder de sentarme con un libro y saborearlo y profundizar y disfrutarlo. Mm, ¿Algún lector por ahí que piense, no, es que no sé, no lo logro, es muy difícil? ¿Qué le decimos? ¿Por dónde arranca? Siempre hay un libro para uno y no necesariamente hay que leer los listados digamos, de los expertos, ¿no? No siempre hay que leer el canon. Ujú. Uno no le va a decir a un lector que va a empezar a leer, uno no le va a decir, le hace El Quijote, que es, Las mil mara- y una que noche. es maravilloso. Es una de mis novelas preferidas, la amo, la dictaba cuando estaba en la universidad, pero no es una recomendación para una persona que está empezando. Entonces, yo creo que poco a poco, lentamente, tú vas dándote cuenta qué edad tiene, no es lo mismo si tiene 17, así tiene 38, no Ujú. es lo mismo si es una mujer humilde, así es una mujer rica, no es lo mismo si es un hombre de campo, así es un hombre de ciudad. Hay que leer bien a la persona para poderle recomendar y sugerirle algo que quizás es su libro por el cual puede arrancar. Bueno, ¿qué lee Mario Mendoza? Acabo de terminar un libro de Antonio Muñoz Molina, justamente sobre Cervantes, se llama El verano de Cervantes. Ujú. Y, y es un libro increíble, es un libro maravilloso. Yo no me había dado cuenta, o sea, Cervantes escribe la primera parte del Quijote en 1605. Y 10 años después, en 1615, escribe la segunda parte. Y yo no me he dado cuenta nunca, yo lo leí siempre, lo he leído un par de veces con una pasión, pero he releído pedazos, muchos, La aventura de los galeotes o La cueva de Montesinos, y nunca me di cuenta de algo que Muñoz Molina lo recalca todo el tiempo, y es que en Don Quijote siempre es verano. La única estación es el Pues verano. descubrimos que el agua moja, claro. No hay Uno no se ha invierno, dado cuenta de eso. no hay invierno, no hay No, otoño, no, no, siempre es verano. qué impresión. Entonces, a lo largo de toda la primera parte es verano. La que escribe en 1615, 10 años después, y regresamos a Don Quijote, sigue siendo verano. Y siempre es verano, porque es la única manera Claro. de dormir al aire libre, es la única manera en que ellos pueden ir por los caminos Ujú. tranquilos, es un eterno verano. Y eso me sorprendió muchísimo. Yo dije, como yo nunca me di cuenta de esto. Pero mira que eso Y es es un libro chévere, precioso, es un porque libro de repente precioso. tú lees un libro y pasó sin pena ni gloria por tu vida y te lo reencuentras y vuelves y lo lees y descubres eso de, oiga, no me he dado cuenta de esta parte Claro. o de esto, o tú ya eres otra persona y cuando te encuentras con ese libro, la relación es distinta. Sí, yo descubrí a Muñoz Molina leyendo Plenilunio, Sí. una novela que para mí fue muy importante cuando escribí Satanás. Fue como una novela reveladora. Y de ahí en adelante me volví lector de él. Mm, Entonces acabo de chévere. leerlo a él. Y leo mucho a Paul Auster también. Es un autor que me gusta mucho, de mis autores predilectos. Y,
Y acabo de leer también unos autores nacionales que me han sorprendido gratamente. David Fajardo acaba de publicar un libro sobre el dolor que creo que a ti, Ah, lo buscaré. para tu podcast, Sí, me parece chévere. fundamental porque él es filósofo, pero él está haciendo doctorado con gente que pertenece a neurociencias. Sí, sí, sí. Y él lo que se pregunta es, ¿dónde duele? Porque cuando uno le está doliendo una pierna, en realidad el sistema nervioso envía Claro, la al, señal. al cerebro. ¿Me está doliendo la pierna o en realidad me está doliendo en el cerebro que creo que es la pierna? Pero además si me amputan un brazo El tema de la mano invisible, del miembro del miembro fantasma fantasma. y sin embargo me sigue doliendo, pero me sigue doliendo un brazo que ya me amputaron, ¿dónde me duele? Y él lleva años trabajando filosofía y al mismo Muy tiempo, interesante. no, te lo recomiendo Lo muchísimo. buscaremos. Se llama Carne Doliente y me Chévere. sorprendió gratamente. Es un libro pequeñito, de pocas páginas, pero es un libro encantador. Y él, cuando va a hacer su doctorado en Estados Unidos, le da una ciática paralizante que lo deja prácticamente paralizado, como la propia expresión lo dice. Y el libro arranca con él diciendo, no, no me puedo mover, algo pasa. Y ahí se empieza a preguntar. Es un libro increíble. Súper, lo voy a leer y lo voy a invitar. Bueno, para ir ya como cerrando nuestra conversación, yo le dije a la gente, voy a hablar con Mario y me dijeron preguntas chéveres, entonces hay una. Personas que quieren escribir, pero sienten que ya todo está escrito, que no hay nada más que decir. ¿Qué les decimos a esas personas que piensan eso? Mm, hay que tener un grado de humildad, ¿verdad? Y hay que saber si uno sí está llamado a escribir o no. Porque hoy en día existe un poco la imagen como un poco sofisticada, fashion, Ujú. del escritor o la escritora, que viajan, van de feria del libro en feria del libro y son famosos y les toman fotografías y salen en los periódicos y son muy populares y sus redes sociales tienen no sé cuánta gente y la gente cree que el escritor o la escritora son eso. Se sienten atraídos es por eso. Sí, No, y yo creo que es un trabajo monacal, es una búsqueda espiritual muy profunda, es como uno elegir ser monje de clausura. sí, Eso sí, no, eso no es para todo el mundo, ¿no? Y es algo que dura muchos años y en donde uno debe estar aislado, silencioso, avanzando en un proceso interior eh, que no tiene nada que ver ni con los likes, ni con la popularidad, ni con la fama, tiene que ver con un recorrido de aprendizaje. Y uno lo primero que tiene que preguntarse es, ¿de verdad yo estoy llamado a eso? ¿De verdad yo y es pagar el precio. y es pagar el precio? Por ejemplo, lo que estábamos diciendo ahora, hay unas enfermedades y hay unos dolores que vienen del oficio. Yo creo que tú lo Oh, sabes bien, el tubo metacarpiano, que es este dedito algo me duele mucho. que es algo que uno todo el tiempo, ya yo he tenido que ponerme hielo, aparatos que uno tiene que masajearse, la columna vertebral sufre muchísimo porque nadie se sienta a escribir según las indicaciones del No, médico, ¿no? De decir, tengo que tener una postura perfecta. O sea, no, uno se va escurriendo y en la medida en que se va escurriendo, la columna se va torciendo. Yo ya tengo una escoliosis de 10 centímetros, que es algo muy doloroso. Hay una soledad, como decíamos ahora, un aislamiento que se paga también. En fin, es un camino tortuoso, sin jugar a la víctima, no es eso, no es que yo diga, ay, la literatura es una cosa, no, es advertirles a los que que es vienen parte de. que esto no es ningún jardín de rosas, ni se trata de reírse, divertirse, pasársela muy bien, y no, hay unos precios, hay una factura que llega y que uno tiene que pagar si se lo toma en serio. Ahora, si no se lo toma en serio, no pasa nada, ¿verdad? Uno escribe por allá de vez en cuando, un libro en unas vacaciones, se la pasa muy bien y ya. Pero cuando es un trabajo constante, permanente, no sé si has visto, por ejemplo, a los atletas, a mí me gusta mucho Sí, ver los tenistas, por ejemplo. Entonces uno dice, uy, qué vida tan glamurosa.
qué vida tan glamurosa es que uno los ve. Nadal, por ejemplo, estaba lleno de esparadrapos todo el tiempo, con los dedos destruidos, tienen unas lesiones en la Las rodilla. bailarinas de ballet con sus pies, Las bailarinas de ballet, que las ves divinas, pero no sabes debajo el el- sufrimiento. la disciplina implica unos dolores y una cosa terrible. Entonces yo les diría, primero pregúntese bien si usted de verdad está llamada o llamado a esto. Y si sí está llamado, pues pague los precios que tiene que pagar, disciplínese, ¿no? Y alerta, preparado porque son años duros, muy duros. Muchas gracias, Mario. Gracias a ustedes también por estar acá con nosotros. Gracias por venir a Mentesana Tips. Gracias por la Estoy invitación. muy feliz de poder tenerte acá y que tengas muchos éxitos y sigas como haciendo más consciente a las personas de que leer te cambia la vida. Sin duda, muchas gracias por la invitación. Me alegra que estés disfrutando este episodio, pero tengo que decirte algo, solamente el 12% de las personas que oyen mi podcast están suscritas, así que suscríbete, activa las notificaciones, solo te voy a mandar contenido de valor y déjanos tu comentario. Esto nos ayuda mucho a lograr mi propósito de vida de cambiar el mundo una neurona a la vez.